Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban saludos de mi esposa Erika y los niños de América, mi niña. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 21, versos 18 en adelante, donde dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el discípulo amado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Juan el apóstol es llamado el discípulo amado del Señor Jesucristo. Aunque Jesucristo amaba a todos sus discípulos, Juan el apóstol, siendo el menor de los discípulos, es conocido como el amado del Señor. Es hijo de Salomé y Zebedeo. Salomé es hermana de la Virgen María. Por consiguiente, es primo hermano según la carne de Jesús. Y ahora también encontramos que Juan es hermano de Jacobo. Y ahora Juan, el apóstol, es uno de los tres principales apóstoles, los cuales son Pedro, Jacobo y Juan. Es uno de los tres que estaba presente cuando Jesucristo en
San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, habló estas palabras: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Luego, miren ustedes, de todos los discípulos que allí estaban presentes, Cristo dijo: hay algunos de los que están aquí. No todos los que estaban allí, sino algunos de los que allí estaban. Dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, todos los discípulos del Señor Jesucristo han muerto, y la segunda venida de Cristo no se cumplió en el tiempo de los apóstoles. Entonces, ¿qué significa esto? De entre los discípulos que allí estaban, tomó Jesús en el capítulo siguiente, capítulo 17, a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Dice así, capítulo 17, verso 1 en adelante de San Mateo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En esta visión que Cristo está dándole aquí a Pedro, Jacobo y Juan, le está mostrando la venida del reino de Dios. Está mostrándole ahí al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y allí está siendo establecido el orden de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Allí vemos al Hijo del Hombre transfigurado delante de ellos, con su rostro como el sol y sus vestidos como la luz resplandeciente. Y encontramos a Moisés y a Elías. Encontramos que este es el orden de la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. Ahora, este es un misterio muy grande del reino de Dios, y cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración, Cristo dijo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Esta visión tiene que ser cumplida en este tiempo final. Los ángeles del Hijo del Hombre, allí en la visión del monte de la transfiguración, son Moisés y Elías. Para el tiempo final tenemos la promesa de Apocalipsis capítulo 11, que es la venida de los 2 olivos y 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios, los cuales dice ahí mismo en el capítulo 11, verso 3 en adelante del Apocalipsis, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. En Zacarías capítulo 4, versos 10 al 14, también dice el ángel a Zacarías que estos 2 olivos, las 2 ramas de olivo y los 2 olivos, son
los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y todo el capítulo 4 de Zacarías es la iglesia del Señor Jesucristo siendo formada, siendo creada y así por consiguiente siendo establecida como el templo de Dios. Encontramos que dice Dios que no es con ejércitos, tampoco es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La creación de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de Jesucristo, no es por ejércitos que será formada esa iglesia, no es por fuerza humana, no es por conocimiento humano, sino por el Espíritu del Señor, que será creada la iglesia del Señor Jesucristo, así como el cuerpo físico de nuestro amado Señor Jesucristo fue creado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y ahora hemos visto que todo ese capítulo 4 de Zacarías es la iglesia del Señor Jesucristo, donde se cumplirá todo lo que ahí está profetizado. Y fue tipificada la iglesia del Señor Cristo en el templo que construyó Salomón, y luego en la restauración de ese templo, el cual fue restaurado por Zorobabel, el príncipe de la tribu de Judá, descendiente del rey David, y por el sacerdote Josué, que estaba en ese tiempo en el ministerio como sumo sacerdote. Y ahí, para la restauración del templo de Dios, está la combinación del príncipe rey y del sumo sacerdote Josué. Y en esa forma tenemos al sumo sacerdote al lado del príncipe Josué para la restauración del templo de Dios. Y ahora vean ustedes, para la restauración del templo de Dios como raza humana, como seres humanos, tenemos al sumo sacerdote Jesucristo Melquisedec y al príncipe de la tribu de Judá, descendiente del rey David, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí lo tenemos a Él restaurando la raza humana a la posición de templo de Dios. Y ahora Cristo está restaurando la raza humana, el ser humano, redimiendo al ser humano, colocándolo en el lugar original en que Dios lo colocó. Y Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, lleva a cabo su obra de redención, y toda persona que lo recibe como su Salvador lava sus pecados en su sangre y es bautizado en su nombre en agua, recibe el don del Espíritu Santo y obtiene así vida eterna, y es restaurado a la vida eterna, es restaurado a la posición de templo de Dios como individuo, y es colocado en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Dios, como cuerpo místico de creyentes. Y así es que la persona es restaurada a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Por medio del primer Adán, al pecar,
el ser humano cayó de la posesión de templo de Dios, cayó de la posesión de la vida eterna, cayó de la posesión de rey sobre este planeta Tierra. Pero por medio de Cristo, el segundo Adán, somos restaurados a la vida eterna, somos restaurados a la posesión de templo espiritual de Dios, para morada de Dios en el Espíritu Santo en nosotros, y somos restaurados a la posición de seres eternos, o sea, con vida eterna. Y por consiguiente somos restaurados a la posición de reyes y de sacerdotes, por cuanto esta primera parte de redención obra en el campo espiritual y transforma nuestro interior y nos da un cuerpo angelical. Por consiguiente, somos reyes en la esfera espiritual. En la esfera física no somos ni alcaldes de una ciudad, pero en la esfera espiritual somos reyes y somos sacerdotes. Pero para el reino milenial, esta era la esfera física manifestada, y entonces al recibir de Cristo el cuerpo glorificado, estaremos recibiendo la redención del cuerpo. Esto es nuestra transformación. Y estaremos recibiendo por consiguiente un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos reyes en la esfera física también. Esos son los reyes que gobernarán en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esas mismas personas son las que en el reino milenial tendrán a su cargo la esfera religiosa también. Son los sacerdotes para el reino milenial del orden de Melquisedec. Pues así como cambió la ley, cambió también el sacerdocio. El sacerdocio y la ley cambiaron, y ahora hay un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, de la cual Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos los demás sacerdotes. Y cambió la ley también. Por lo tanto, cambió también el pacto, cambió la ley. De la ley se cambió a la gracia, de la dispensación de la ley se cambió a la dispensación de la gracia, y del pacto que estaba establecido para el pueblo hebreo bajo la ley, se cambió al nuevo pacto bajo la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, así como Juan, el discípulo amado de Cristo, cambió de la ley a la gracia, cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cambió del pacto que estaba establecido para el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, cambió al nuevo pacto. Los amados de nuestro amado Señor Cristo han entrado al nuevo pacto, al cual Cristo nos ha introducido, y tenemos a Cristo como el sumo sacerdote en el cielo, haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y hasta que entra el cuerpo místico, hasta el último de los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, Cristo permanecerá allí haciendo intercesión por los que faltan de entrar. Cuando reciben a Cristo como su Salvador, Cristo hace intercesión por ellos y quita sus pecados. Y que de los que ya están dentro, si cometen algún error, falta o pecado, pues tenemos las 24 horas del día la sangre de Cristo y a Cristo como sumo sacerdote en el cielo para interceder por nosotros. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre
a Jesucristo, su Hijo. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión los unos con los otros, entonces, vean ustedes, estamos en luz. Y si estamos en luz, estamos caminando en compañerismo los unos con los otros. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante, verso 13 en adelante dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vean, es muy importante tener comunión unos con otros. No podemos estar aislados. Una persona no se puede aislar porque vea cosas que no le gusten en medio de su congregación. Es como el árbol o la planta de uvas, de la cual Cristo dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice: vosotros sois los pámpanos, que son las ramas donde aparece el fruto, donde aparecen las uvas. Y Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. También Él dice que el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Cuando una persona se aísla, le ha pasado una de dos cosas: o se pone a ver faltas y errores de otras personas y tropieza. Y nosotros no debemos tropezar. Nuestra vida es un trato individual entre cada persona con Cristo. Si los niños están todos juntos y están aprendiendo a caminar, y uno se cae, el otro no va a levantarse para caminar porque el otro se cayó. No, pues entonces tendríamos un montón ahí de niños que nunca caminarían. Pero vean ustedes, los niños, aunque el otro se caiga al comenzar a caminar, el otro niño que está empezando a caminar se levanta, camina, y si se cae, se levanta y sigue caminando. Por eso ustedes están caminando. ¿Por qué? Porque hicieron así. Si usted en la primera caída, ¿qué se dio cuando se levantó a caminar? Cuando bebé, cuando niñito, hubiera dicho: no, esto es imposible. Tengo que esperar a ser de 20 o 30 años para poder caminar, porque yo veo caminando de todas estas personas. Cuando yo llegue a su edad es que voy a caminar. No, los niños no piensan así. Los niños piensan con una mente positiva, llena de fe, y seguida que tienen fuerzas en sus piernas, ya se están parando en la cuna
o en el corralito que le tienen y ya se quieren salir a caminar fuera. Y si se caen, se levantan de nuevo y siguen caminando. Y si su amiguito se cae, no significa para el otro que va a dejar de caminar. Y así es en la vida cristiana. Si usted tiene una caída, no se quede caído. Levántese, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados. Y si nuestro hermano cae, oremos por él, para que Dios lo levante. No lo critiquemos, sino demos la mano a nuestro hermano. Y si no le podemos ayudar, no lo critiquemos, sino más bien oremos por él. Y digan a su hermano: levántate, sigue caminando hacia adelante, sigue hacia adelante. Cristo te va a ayudar, Cristo te va a fortalecer tus piernas espirituales para que no te caigas más. Pero usted no se desanime, siga también usted adelante, porque usted no puede perder la bendición de la vida eterna porque una persona se cayó, como usted no podía perder la bendición de ser una persona erecta, caminando siempre en la vida. Si se hubiera desanimado porque se cayó un niñito cuando usted estaba comenzando a caminar, o cuando ya usted caminaba, si usted dice: no voy a caminar más porque mire, ya se cayó este, por lo tanto yo no voy a caminar más, estaría usted en una cama tendido. Tendrían que llevarlo en una silla de ruedas por todos los lugares. O sea, se convertiría usted en una persona inútil para usted, para su familia y para su comunidad. Pero usted, por cuanto no se desanimó, usted siguió caminando y mira, ya lleva caminando muchos años y seguirá caminando hasta que terminen sus días aquí en la tierra. Y así es en la vida cristiana. Hay que seguir caminando. Cristo dijo: si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino. Así es que tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. No podemos aislarnos, sino que tenemos que mantenernos en el cuerpo místico de Cristo, como las ramas o pámpanos de la vid. No puede una rama decir: no, yo me voy a separar de esta planta, de este tronco de la vid. Yo quiero estar por mi cuenta, producir el fruto por mi cuenta. Todo pámpano tiene que estar en la vid. Sin mí nada podéis hacer. Y todo pámpano tiene que llevar fruto estando en Cristo. Así es que el pámpano que no está en Cristo es un pámpano que se secará. Se secará. Su vida espiritual se secará, porque la vida de Cristo fluye en su iglesia. Y ahí en su iglesia Él envía su bendición para todos los miembros de su iglesia. Así es de edad en edad. Y ahora, estar separados del cuerpo místico de Cristo significa que uno no pertenece al cuerpo místico de Cristo. Ahora, por un mismo espíritu, hemos entrado a ese cuerpo místico de Cristo por medio del Espíritu Santo. Al producir el nuevo nacimiento, nosotros hemos nacido en el cuerpo místico de Jesucristo, y su Espíritu nos mantiene unidos en su cuerpo místico de creyentes. Dice San Pablo en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal
no es de él. Ahora podemos ver la importancia de permanecer en la vid, que es Cristo, permanecer en el cuerpo místico de Cristo, porque la iglesia del Señor Cristo es el mismo Cristo en la forma de su iglesia, porque Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en la forma de una planta de trigo. Y es en la planta de trigo donde Cristo se reproduce en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios. No espere la reproducción de Cristo fuera de la planta de trigo, porque usted tampoco puede esperar la reproducción del trigo fuera de la planta de trigo. Y ahora es en la iglesia del Señor Cristo donde se reproduce Cristo en muchos hijos e hijas de Dios. Usted no puede esperar la reproducción de Cristo en una religión pagana. Eso es imposible. Es en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en la iglesia del Señor Cristo encontramos a Juan, el apóstol. Fue uno de los primeros 120 creyentes en Cristo que obtuvo el nuevo nacimiento el día de Pentecostés. Es uno de los 120 que nacieron primero en el reino de Cristo. Y ahora encontramos que Juan, el discípulo amado, fue uno de los 3 que estuvo en el monte de la transfiguración. Y vieron allí, en visión, vieron la visión de la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, con poder y gloria. Y por consiguiente ellos allí vieron en visión, por supuesto, y todo está allí tipificado, vieron la venida del Hijo del Hombre en su reino. Ese es el orden para la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final. Tienen que estar presentes Moisés y Elías con el Hijo del Hombre. Ahora encontramos que ya en San Juan capítulo 21, la lectura que tuvimos del verso 18 al 25, Cristo dice que Él quiere que Juan quede hasta que Él venga. ¿Qué a ti si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? Ahora, Juan, en adición de haber recibido juntamente con Pedro, Jacob y Juan la promesa de estar vivo para ver la venida del Hijo del Hombre en su reino, lo cual se cumplió en el monte de la transfiguración, luego recibió la promesa de no morir hasta ver la venida del Señor. Pero Juan murió y la segunda venida de Cristo no se cumplió en los días de Juan, porque es una promesa para este tiempo final. Ahora, sin embargo, por cuanto Dios le prometió a Juan esta bendición, cuando dijo: que Él quería que Juan quedara hasta que Él regresara, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
se cumpliría esta promesa en el tiempo de Juan. Sí, se cumplió y ya no estaban Pedro ni tampoco Jacobo. Esta promesa se cumplió en la isla de Patmos cuando Juan el apóstol recibió la revelación del Apocalipsis, para lo cual Jesucristo le envió su ángel, como nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan en la isla de Patmos recibió la revelación de Jesucristo a través del ángel del Señor Jesucristo. Y todo este libro del Apocalipsis fue mostrado a Juan, revelado todo esto a Juan por el ángel del Señor Jesucristo en estas visiones apocalípticas, las cuales están en símbolos, pero estos símbolos tienen un significado. Juan el apóstol vio en Apocalipsis capítulo 10 la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este ángel es el mismo Jesucristo, el cual en el cielo tomó el título de propiedad del libro de los 7 sellos y lo abrió. Vean cómo todo esto sucedió en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, donde dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este es el título de propiedad de toda la creación. Este es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, de todos los primogénitos de Dios, que serían redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante este libro, a tal grado que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo ninguna persona digna de tomar ese libro y abrir los sellos, excepto nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo: vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese león de la tribu de Judá, que es anunciado cuando Juan el apóstol mira, lo que ve es un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y en los 7 cuernos un ojo en cada cuerno, 7 ojos en 7 cuernos. Los 7 cuernos con los 7 ojos es la iglesia en las 7 edades, con sus 7 ángeles mensajeros. Y ahora Cristo es el que toma el libro y abre este libro de los 7 sellos. Ahora hay un lapso de tiempo entre el llamado para que alguien se presente para tomar ese libro, hasta que aparece Cristo para tomar el libro y abrir esos sellos, ese libro de los 7 sellos. ¿Por qué no apareció inmediatamente Cristo y Juan estuvo llorando porque no se había hallado a ninguno digno de tomar el libro y abrir ese libro de los 7 sellos? Es que Cristo estaba en el trono de intercesión, haciendo intercesión con su propia sangre como sumo sacerdote, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Desde que Cristo ascendió al cielo hasta nuestro tiempo, se ha estado viviendo en el cielo el día de la expiación, y Cristo ha estado haciendo intercesión en el cielo, en el templo celestial, en el lugar santísimo del templo espiritual. Ha estado haciendo intercesión por toda persona que tiene su nombre escrita en este libro, el libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos esos nombres desde antes de la fundación del mundo. Y no puede salir de allí hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Jesucristo, porque ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado, pues ninguna puede perderse. Nadie las arrebatará de mi mano, ha dicho Jesucristo nuestro Salvador. Dice: el Padre que me las dio, mayor que todos es. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, no se pueden perder los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios. Están en la sección del libro de la vida del Cordero, en ese libro de los 7 sellos. Esa es la causa por la cual, desde que se hace el llamado para que una persona venga y tome el libro, hasta que aparece el Cordero Jesucristo y toma el libro, vean, hay un lapso de tiempo. Juan lloraba mucho en ese intermedio que hay entre el llamado y la aparición de Cristo para tomar el libro. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese intermedio que hay ahí? Estaba Cristo llamando a sus escogidos del día postrero. Estaba Cristo llamando a los escogidos del día postrero, de la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Jesucristo. Ya las 7 edades habían transcurrido, y por consiguiente viene el llamado para que se tome el libro y se abra en el cielo, y Cristo cambie de cordero a león y de sumo sacerdote a rey. Por lo tanto, es tiempo para que
se cambie de la obra de intercesión a la obra de reclamo. Pero Cristo no puede cambiar de cordero a león, no puede cambiar de intercesor a reclamador hasta que no haya redimido con su sangre hasta el último de los escogidos de Dios, hasta el último que está escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Juan lloraba mucho, porque si no aparecía la persona digna para tomar ese libro y abrir ese libro de los sellos, todo estaba perdido. Y sin la segunda venida de Cristo en el día postrero a la iglesia del Señor Cristo, todo estará perdido. ¿Por qué? Porque los juicios de la gran tribulación destruirán a todo lo que Cristo ha hecho en su iglesia. Pero luego que el libro sea tomado en el cielo, lo cual ocurrirá cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios, y entonces Cristo tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo, como lo muestra en los capítulos 6 y también en el capítulo 8, verso 1. Luego hará la obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en él de edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido, los cuales serán testigos de la resurrección. Los resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Y a nosotros, los que vivimos y permanezcamos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y eso es la redención del cuerpo. Hemos sido sellados con el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, que son las primicias del Espíritu, son las arras del Espíritu, para el día de la redención, para el día y hasta el día de la redención. O sea, para el día en que Jesucristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad y reclamará a todos los que él ha vivido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos creyentes en él, y a nosotros nos transformará, y todos tendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos seremos perfectos, eternos físicamente y jovencitos para toda la eternidad. Ahora vean, todas estas cosas de las vio Juan el apóstol. Todo está aquí representado en este libro profético, el cual contiene todas esas profecías en símbolos, los cuales le fueron mostrados a Juan el apóstol. Por eso, luego que Cristo toma en Apocalipsis capítulo 5, versos 5 o 6 en adelante, toma el libro de los 7 sellos, y luego en el capítulo 6 lo abre, y en el capítulo 8, verso 1, abre el séptimo. Luego, en Apocalipsis capítulo 10, desciende del cielo con el librito abierto en su mano. Y luego, ¿qué hace con ese librito? Se lo entrega a un hombre. Vean el librito, el libro que nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía tomar, abrir y leer, ni siquiera mirarlo. Ahora Cristo lo toma en el cielo, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra en el capítulo 10 y se lo entrega a un hombre para que se lo coma. Ese también es un misterio grande del libro del Apocalipsis. Y Juan vio todo eso porque vio que Cristo trajo este libro y luego se lo entregó a él, porque Juan representa la iglesia del Señor Jesucristo con sus ángeles y mensajeros de todas las diferentes etapas de la iglesia. Y por cuanto la palabra viene al ángel mensajero correspondiente a cada edad, Juan, representando a cada ángel mensajero en cada edad, está Juan siempre recibiendo la revelación de Cristo. Y ahora, para el día postrero, Juan sube en Apocalipsis capítulo 4 al cielo, tipifica
de la iglesia del Señor Cristo, subiendo a la edad de la piedra angular, y tipo y figura de todos los escogidos de Dios, siendo raptados con Cristo y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora Juan, recibiendo el libro y comiéndoselo, es tipo y figura de Cristo dándole a su ángel mensajero del día postrero el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, para que se lo coma. Cuando Adán pecó, el título de propiedad regresó a la mano de Dios, a la diestra de Dios. Y Cristo, el segundo Adán, es el que lo toma de la diestra de Dios para restaurarlo a la raza humana, restaurarlo a su iglesia, y por consiguiente tiene que tener un mensajero, un profeta dispensacional al cual traerle ese librito. Y Juan, ahí recibiendo ese librito para el día postrero en su cumplimiento, es el ángel del Señor Cristo recibiendo ese librito de la diestra de Dios. Vean cómo el reverendo William Branham muestra este misterio de este libro de los 7 sellos siendo traído a la tierra y entregado a un hombre. En el mensaje tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, página 85, 83, 84 y 85 dice: Cristo es nuestra arca, la palabra. Esto fue cuando David llevaba el arca del pacto para Jerusalén. Iban gozosos y llevaban el arca del pacto en un carro tirado por bueyes, un carro nuevo, pero el arca del pacto, conforme a lo establecido por Dios, tenía que ser llevado ¿cómo? En los hombros de los sacerdotes, no en un carro tirado por bueyes. Dice, ellos quieren su denominación. Él no puede. Noten, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación, cuando él está supuesto a estar contenido en el corazón de un profeta. Vean, es en el corazón de un profeta donde Cristo, la palabra, el arca, tiene que ser transportado, llevado. Y de etapa en etapa, de edad en edad, la palabra Cristo, el arca del pacto, ha estado siendo llevado o llevada el arca en el corazón del mensajero de cada edad. Esa es la forma correcta para ser llevado el arca del pacto de edad en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y está siendo llevada de edad en edad en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, y tiene que entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Y cómo tiene que entrar? En el corazón de un profeta. Y tiene que ser un profeta dispensacional, porque al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y esto una vez al año. Y ahora continuamos en la página 85, donde dice: hay tan solo un arca, esa es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta: come el rollo, en el Antiguo Testamento. O sea, al profeta del Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno.
Ese es el propósito por el cual le dice: come el librito, para que se haga carne en el profeta la palabra que Cristo trae para ese tiempo. Para que se haga carne el libro de los 7 sellos, se haga carne el libro de la vida del Cordero, se haga carne el título de propiedad. La raza humana perdió el título de propiedad y por consiguiente la raza humana no puede ser restaurada a la vida eterna física sin el título de propiedad. Pero por cuanto Cristo va a restaurar la vida eterna física a todos los miembros de su iglesia, tiene que traer a su iglesia el título de propiedad para que tengan el derecho a la restauración física, a la vida eterna. Y para eso tiene que Cristo traer el título de propiedad y entregárselo al profeta que estará en el día postrero en el cuerpo místico de Cristo, que ya sabemos que es un profeta dispensacional y que es el ángel del Señor Jesucristo, para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Y ahora podemos ver la forma en que en el templo espiritual de Cristo entra el arca del pacto. Para entrar en el arca del pacto en el día postrero al templo espiritual de Cristo, tiene que tener la iglesia de Jesucristo, ese templo espiritual tiene que tener el lugar santísimo, porque fue el lugar santísimo donde fue llevado el arca del pacto y donde fue colocado allí, y allí fue donde Dios habitó en la columna de fuego sobre el propiciatorio. Y allí estaban sobre el propiciatorio los 2 querubines de oro, y en el tabernáculo que construyó Moisés en adición estaban los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Por lo tanto, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo tienen que estar todas estas cosas. Y ahora, cuando fue llevada el arca del pacto dentro del lugar santísimo del templo que construyó Salomón, ya estaban allí los 2 querubines de madera de olivo. Querubines de madera de olivo. Esos son los 2 olivos. Los 2 olivos tienen que estar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y en medio de los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro, bajo las alas de ellos fue colocado el arca del pacto. Todo eso tiene que estar en la iglesia del Señor Jesucristo para poder ser colocado el arca del pacto dentro del templo espiritual de Cristo y tener la restauración a la vida eterna física todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Juan vio todas estas cosas, y en Juan se reflejó todo este misterio que estará siendo cumplido en ese tiempo final. Vean, Juan, siendo tipo y figura de la iglesia de Jesucristo y sus ángeles y mensajeros, es tipo y figura de la iglesia amada del Señor Jesucristo, porque Juan, siendo el discípulo amado, tipifica la iglesia amada del Señor Jesucristo. Y para este tiempo final, la iglesia amada del Señor Jesucristo se encuentra en la edad de la piedra angular y tendrá un mensajero amado del Señor Jesucristo, al cual Cristo le estará dando toda esta revelación profética del libro del Apocalipsis, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora miren lo que sucede aquí en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Ya leímos hasta el verso 6, dice el verso 7 en adelante: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo,
y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí tenemos que el que tiene la profecía final para muchos pueblos, naciones y lenguas es el que recibe este librito y se lo come. Y la profecía final para pueblos, naciones, lenguas y reyes está luego en Apocalipsis capítulo 11 y corresponde a los 2 olivos. Capítulo 11, verso 3 en adelante dice del Apocalipsis: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahora, así como estaban los 2 olivos que construyó Salomón, estaban delante de Dios allí en el lugar santísimo, y en medio de ellos estaba el arca del pacto, y estaba la chequita, la columna de fuego sobre el propiciatorio. Así también estos 2 testigos, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, estarán en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Y es desde ahí de donde viene la profecía para muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Como en la escalera que vio Jacob en el capítulo 28 del Génesis, cuando soñó que vio una escalera que se apoyaba en tierra y la parte de arriba llegaba hasta el cielo, y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera, y en la parte alta de la escalera vio a Dios, y Dios le habló desde allí. Y ahora Dios le hablará a Jacob, al pueblo hebreo, ¿desde dónde? Desde la parte alta de la escalera, desde la parte alta de la iglesia del Señor Jesucristo, desde la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. En el Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés que le hablará desde el propiciatorio de sobre el arca del pacto, todo lo que le mandare para los hijos de Israel. Y ahora es desde la parte alta del templo espiritual de Cristo que Dios le hablará al pueblo hebreo el mensaje del evangelio del reino, y llamará y juntará 144,000 hebreos. El monte de Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 llama y junta 144,000 y los sella con el sello del Dios vivo. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, aparecen ya sellados. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y ahora vean dónde es que Cristo coloca los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que son los escogidos del pueblo hebreo, los cuales serán llamados por el ministerio de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, los que tienen el ministerio profético para profetizar sobre muchos pueblos,
naciones y lenguas. Y ahora hemos visto este misterio de Cristo el ángel fuerte descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano, luego que haya llamado y juntado a todos los escogidos, los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. O sea, cuando haya completado su iglesia, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y reclamará a todos los que le han redimido con su sangre preciosa. Ahora podemos ver el papel importante que juega el libro de los 7 sellos, porque es el libro de la redención, el libro de la creación para recibir su redención. Por tanto, Cristo, recibiendo ese título, podrá llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y lo trae a su iglesia y lo entrega a un hombre para que se lo coma y se haga carne en él, para que lo hable a su iglesia y se haga carne en su iglesia y podamos ser transformados en este tiempo final. Tengamos el derecho a ser restaurados a la vida eterna física en cuerpos eternos, inmortales y glorificados. Y ahora, el discípulo amado Juan tipifica la iglesia del Señor Jesucristo, y vean ustedes, es la iglesia del Señor Jesucristo la que no vería muerte hasta ver su venida en el día postrero, cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo. Ha pasado por diferentes etapas, pero esta es la etapa donde la iglesia de Jesucristo estará viendo la segunda venida de Cristo conforme al libro del Apocalipsis, porque Juan vio su venida y por consiguiente la iglesia amada del Señor Jesucristo verá su venida con sus ángeles. Y el mensajero de la iglesia del Señor Jesucristo, representado también en Juan, porque Juan tipifica, representa la iglesia de Jesucristo con sus mensajeros. Por lo tanto, cada mensajero está representado también en Juan. Y Juan, representando el mensajero del día postrero, Juan copiándose el libro, representa al mensajero recibiendo ese título y copiándoselo para profetizar luego sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora podemos ver en la tipología a Juan y la iglesia del Señor Jesucristo con sus ángeles mensajeros, y podemos ver a Juan como el discípulo amado, representando a la iglesia del Señor Jesucristo como la iglesia amada del Señor Jesucristo. Juan es el discípulo amado, y la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia novia de Jesucristo amada, que verá en este tiempo final la segunda venida de Cristo con sus ángeles, trayéndonos el título de propiedad para restaurarnos a la vida eterna física en cuerpos eternos, inmortales y glorificados. Y por consiguiente restaurará a los que ya han partido, los restaurará a la vida, pero no a la vida terrenal mortal, sino a la vida eterna física en cuerpos glorificados. Y todos seremos iguales a Jesucristo, a su imagen y a su semejanza, con cuerpos jovencitos para toda la eternidad. Esto es porque pertenecemos a la iglesia amada de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos los escogidos del día postrero, que Cristo llamaría y juntaría en su cuerpo místico de creyentes. Y el que es de Dios, la voz
de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora podemos ver que tenemos el cristianismo como religión, el cual tiene el trigo y la cizaña. Tenemos también en el cristianismo las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Los cristianos profesantes sin el Espíritu Santo, pues no han nacido de nuevo, y los cristianos nacidos de nuevo, los que han recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos todas estas cosas en el cristianismo. Pero lo importante es escuchar la voz de Cristo en este tiempo final, como fue importante escuchar la voz de Cristo en cada edad por el mensajero correspondiente a cada edad. Y ahora, para escuchar la voz de Cristo dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto conforme a Apocalipsis capítulo 4 verso 1, luego en Apocalipsis 22 Cristo dice: yo Jesús, o 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y San Juan capítulo 13 verso 21 dice el Señor: el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Por lo tanto, las ovejas del Señor son de Dios, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora, para el día postrero, las ovejas del Señor Jesucristo estarán escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, y estarán recibiendo a Cristo en esta manifestación a través de su ángel, para escuchar la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para mostrar a sus siervos, para manifestar a sus siervos, mostrar a sus siervos qué cosas, las cosas que deben suceder pronto. En eso será conocido el ángel del Señor Jesucristo enviado a la iglesia del Señor Jesucristo, en que estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estará abriendo todas estas profecías apocalípticas correspondientes a este tiempo final, y por consiguiente estará abriendo todas esas profecías que se encuentran en las cartas apostólicas y en los evangelios, y también en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Todas esas profecías correspondientes a este tiempo final, tanto las que están en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, serán abiertas en este tiempo final. Todas estas profecías que corresponden a este día postrero, todas estas profecías que están ligadas a la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y todo esto lo revelará Cristo a su discípulo amado, el ángel del Señor Cristo, y Cristo lo revelará a su iglesia amada a través de su ángel mensajero. Por lo tanto, tendremos en este tiempo final al discípulo amado tipificando la iglesia amada de Jesucristo, y el ángel mensajero de Jesucristo amado para este tiempo final. Así es que estamos representados en el discípulo amado, Juan el apóstol. Por lo tanto, les tengo buenas noticias. Ustedes son los amados del Señor Jesucristo.
ustedes y yo somos los amados del Señor Jesucristo de este tiempo final. Y todos los que oyen la voz de Cristo en este tiempo final. ¿Cómo fueron los amados del Señor Jesucristo? Los que escucharon la voz de Cristo en edades pasadas y como mensajero, fue el mensajero de cada edad, fue el mensajero amado del Señor Jesucristo. Por lo tanto, siendo que los creyentes en Cristo, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, son discípulos ¿de quién? Pues de nuestro amado Señor Jesucristo. Y su iglesia como cuerpo místico es una iglesia discípula de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos. Ha sido para mí un privilegio grande darles testimonio del discípulo amado, el cual representa a todos los amados del Señor Jesucristo, del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. O sea, a todos los miembros de la iglesia de Jesucristo representa Juan, el discípulo amado, porque la iglesia de Jesucristo es su iglesia novia amada y sus miembros son los creyentes amados de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él le ha enseñado a su iglesia de edad en edad y nos está enseñando a nosotros en este tiempo final. Cristo dijo: ustedes me dicen maestro, o sea, rabí, y decís bien, porque lo soy. Ahora, Cristo no dijo que no era maestro, que no era rabí, por eso le decía siempre rabí, que significa maestro. Y Él sigue siendo nuestro maestro. Ahora, Él dice en San Juan, vamos a leer esto para que lo tengan claro. San Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo viene a su iglesia de edad en edad, enseñándole todas las cosas que debe su iglesia conocer. Viene en el ángel mensajero de cada edad, enseñándole a su iglesia. Y para ese tiempo viene el Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Esa es la manifestación que tendrá el ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel no es el Señor Jesucristo, él solamente es el instrumento de nuestro amado Señor Jesucristo, el enviado de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el que hace la obra es Jesucristo en Espíritu Santo. El que revela su palabra es el Espíritu Santo. Y la revela a un hombre y luego usa a ese hombre para revelar por medio de ese hombre su palabra a su iglesia amada, porque su iglesia amada está representada en su discípulo amado Juan. El discípulo amado. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del discípulo amado, el discípulo amado que fue Juan, y ahora la discípula amada, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego el discípulo mensajero amado, que es el ángel del Señor Jesucristo para el día postrero. Que las bendiciones de nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, sean sobre todos sus discípulos amados, sobre todos los miembros de la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo.
y que nos llene del conocimiento de todo su programa correspondiente a este tiempo final, y nos dé la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos veremos en la próxima actividad, Dios mediante, en el lugar ya programado, el cual creo que conocen ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el lugar donde será la actividad? Bueno, pues ahí estaremos con todos los que estarán en esa próxima actividad. Y para esa próxima actividad nuestro tema será, Miguel, la próxima actividad que tendremos en esta ocasión será el amado en el cielo. Así es que lo que hemos hablado en esta ocasión fue de Juan, el amado aquí en la tierra, pero amado desde el cielo. Pero ahora vamos a ver el amado en el cielo, que del Antiguo Testamento, que fue Daniel, al cual el arcángel Gabriel le dijo: Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Y esas son palabras muy hermosas, que un ser celestial le diga que uno es amado en el cielo. Y ahora, miren ustedes, así como Juan el apóstol fue el amado del Señor Jesucristo, todos nosotros somos los amados de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora veremos esta noche a Daniel, el amado en el cielo, y vamos a ver qué hay ahí en ese tema para todos nosotros. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente el misionero y reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Gracias a Dios por este mensaje tan precioso que Dios nos ha traído a través de nuestro hermano William. Habíamos pedido al Señor que lo bendijera y habíamos pedido al Señor que lo usara, que le diera una bendición grande para esta pequeña congregación, y Dios nos ha concedido una gran bendición, un gran mensaje, y pedimos a Dios que lo siga bendiciendo, que lo unja para la actividad de esta noche, porque no es el hombre. Él nos dice que la palabra viene de parte de Dios, que Dios lo use grande y poderosamente, que sea la unción del Espíritu, como Él nos decía al principio, no es con ejército ni con fuerza, es una obra del Espíritu.
Esta obra que Dios está haciendo en este tiempo final es una obra del Espíritu de Dios. No depende de emotividad, de emociones humanas. No depende nada de eso. Es una obra que el Espíritu está haciendo en el corazón de las personas que ya Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos ayude a entender todo lo que está siendo hecho en este tiempo. Hay una gran profundidad en la Sagrada Escritura y hay grandes misterios en Dios. Muchas veces la gente cree que ya saben todo lo que se puede saber de Dios y los teólogos pues en veces se gradúan creyendo de que ya llegaron a lo máximo. Pero Dios es insondable y el amor de Cristo, llegar a comprender la anchura, la altura, la profundidad, la inmensidad del amor de Cristo, nunca podremos llegar a terminar de entender todas esas cosas que están encerradas en la persona de Jesucristo. Ustedes ya oyeron ese mensaje del hermano William, fue muy importante. El Cristo, un misterio, ¿cómo? Cristo, un misterio, ¿qué? ¿No lo oyeron? Cristo, un misterio múltiple. Yo creo que sí lo escucharon. El mensaje que predicó el hermano William, Puerto Rico, Jesucristo, el misterio múltiple, la multiplicidad de misterios que hay en la persona del Señor Jesucristo. Es insondable. Nadie podrá llegar a decir que ya terminó de conocer todo lo que hay en esa persona. Es imposible. Bueno, gracias a Dios por nuestro hermano William, que Dios lo siga bendiciendo, lo siga usando grandemente. Esta tarde, en 37 Matamoros y Guerrero, ahí estamos en la colonia Fexe, en 37 Matamoros y Guerrero, en la congregación del hermano Marco Antonio. Allí estaremos. Ayer era donde el hermano William fue invitado, pero el hermano licenciado Guerra, como es listo, dijo, pues yo voy a tener un almuerzo para el hermano William. El almuerzo era para que el hermano William nos diera unas palabras aquí de bendición. Este hombre se la sabe toda. Pues que Dios te bendiga, Francisco, y te siga usando grande y poderosamente. Estamos muy contentos que Dios te haya puesto aquí al frente de esta congregación y te haya dado todo esto. Nosotros recordamos cuando Paco empezó acá, no había nada, no tenía salón, no tenía donde reunirse, no tenía terreno, no tenía nada. Y ahora nos gozamos en ver que ya el terreno le está quedando pequeño. Ya nos dice que en los días de culto normal, en los domingos, ya tiene que tener gente afuera, ya está pensando en conseguir otro terreno más grande. Bueno, que Dios te lo conceda y que puedas hacer un auditorio mayor. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Queremos todos a una sola voz decir gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios. El ángel del pacto es el Señor Jesucristo.
Y Cristo es el que ha estado hablando siempre a su pueblo. Él es el mismo. Ayer, hoy, seguirá siendo por la eternidad. El mismo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, primogénito entre todos sus hermanos y primogénito de los muertos. Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Bueno, bendecimos el nombre del Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por Jesucristo y por esa obra preciosa que Él ha hecho por nosotros. Bendecimos su eterno nombre. Entonces estamos muy felices, muy contentos por esta bendición que Dios nos ha dado. Un gran mensaje. En este mensaje hay un contenido muy maravilloso. Yo sé que es una hora muy difícil e inapropiada, digamos, pero con calma ustedes lo van a oír y yo también. Y vamos a recibir mayores bendiciones cuando lo volvamos a oír. Que Dios le bendiga. Voy a dejar acá al licenciado Francisco Guerra para despedirnos como ustedes ya lo tienen establecido. Que bendiga.